Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a toda nuestra audiencia que está repartida por todas las tres Américas. Es un gusto darles la bienvenida a esta serie de charlas, de webinars que programamos todos los meses con el fin de compartir el conocimiento, aprender algo más de nuestro mercado, de nuestros clientes y sobre todo crear esta comunidad que siempre nos agrega valor. Yo soy Juan Lizárraga y tengo el gusto de liderar a Talent to Win. Talent to Win es una startup digital de reciente creación que ha desarrollado un servicio digital de adquisición de talento y servicios relacionados al talento sobre la base de una mezcla que contiene alta tecnología. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de Big Data, etcétera, y que además combina esta alta tecnología con la experiencia consultiva. Es decir, privilegiamos en la última milla el factor humano, la experiencia de nuestros consultores que tienen 10 o 15 años, experiencia más especialización. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son todas aquellas empresas ágiles que hoy en día, en este mundo post-pandemia, están buscando ampliar la frontera de sus mercados, están buscando su internacionalización. Y dentro de este proceso encuentran una valla, una barrera muy alta, que es un fenómeno global que se conoce como la escasez de talento. Efectivamente, hoy en día todos sabemos que en esta nueva era digital todo se ha acelerado. No solamente es ágil, sino además acelerado. Entonces, si lo vemos como a nivel de mercado, hablando en términos de mercado, la que sería la demanda, es decir, las empresas que necesitan llenar sus vacantes, requieren hoy en día de competencias técnicas, de competencias blandas, que muchas veces la oferta, que somos nosotros los talentos, no estamos en la capacidad de brindar, ¿no? Es decir, el talento muchas veces no se ha desarrollado a la misma velocidad. Entonces se va armando un gap, una brecha que cada día es más amplia y que es un fenómeno que se da en todos los mercados del mundo y que se denomina la escasez del talento. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar hoy en día es muy rápida. Tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestra Global Project Manager, la señora Rosario Chávez. Charo nos acompaña desde el mes de mayo a Talent to Win, y hoy en día vamos a tener el gusto de escuchar y conocer mucho acerca de su rica y variada experiencia. Además, quiero recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Nosotros iremos tomando nota y al final de la presentación podremos absolver todas sus dudas, comentarios, compartir sus sugerencias, etcétera. También al final de la presentación, luego de las preguntas y como último evento, hemos programado un sorteo digital, la famosa rueda digital, donde estarán toda la audiencia presente y estaremos pues brindando un proceso de reclutamiento y selección completamente gratuito en el país de origen de nuestro afortunado ganador. Muy bien, entonces es un gusto presentarles a Rosario, a Charo Chávez, y vamos a iniciar. Buenos días, Rosario, bienvenida. Hola, Juan, encantada de estar aquí. Nos gustaría iniciar, gracias, Charo, nos gustaría iniciar comentándonos, por favor, acerca de tu rica y variada experiencia que entiendo abarca diferentes países, tanto en América como en Europa. Adelante, Charo. Juan, muchísimas gracias. Bueno, te voy a contar un poco mi lado de agilidad, ¿no? Yo tengo 35 años en el tema de proyectos, como tú dices, trabajando en varios países de América Latina y en Europa, dado que hoy día tenemos un tema importante que es la Agile Coach en la transformación digital, pues quiero contarte que mis primeros contactos con el tema de agilidad tienen que ver un poco con el PMI también, ¿no? Hacia el año 2008,
organizamos un curso, el primer curso de Scrum Master en Perú, a partir de ese primer contacto se formó una comunidad que llegó a tener más de 1000 participantes que han movido muchísimo el desarrollo de todo lo que es la agilidad en América Latina. Otro tema es que me motivé mucho en ese, digamos, con ese primer contacto. Me di cuenta que esto venía de menos a más, ¿no? Y me certifiqué como Scrum Master también. Pasaron los años y lo que tenemos ahora como novedad es que el PMI a nivel global lanzó la nueva versión 7 del PMBOK con un enfoque de agilidad enorme, ¿no? Y también me certifiqué como PMI ACP, ¿no? Y yo creo que estoy bastante conectada con todos estos temas de, digamos, en la práctica, ¿no? Yo he sido una practicante devota de todo lo que son los enfoques ágiles, así es que me gustaría en la charla de hoy compartir un poco de cómo podemos conectar este rol, ¿no? Con los beneficios que podemos lograr en una organización. Perfecto, Charito. Entonces, como tú dices, entrando ya al tema, el Agile Coach y su rol en la transformación digital, nos gustaría entonces empezar conociendo acerca de las características principales. Hoy en día se habla mucho de las habilidades blandas, de las habilidades duras o conocimientos técnicos. Entonces, ¿cuáles son estas principales habilidades y además en qué consiste el rol del Agile Coach y cómo se desempeña en los procesos de transformación digital que hoy son mandatorios para todas las empresas a nivel global? A ver, un Agile Coach es un rol importante en las comunidades ágiles y básicamente este rol tiene que ver con ayudar a la organización a adoptar metodologías, enfoques ágiles, o sea, a mejorar, a madurar la organización con aprendizajes a partir de la experiencia ongoing del día a día de los equipos, ¿no? Hay un principio, bueno, hay 12 principios que se han manejado desde el inicio en las comunidades ágiles, y estos principios tienen que ver básicamente con equipos autoorganizados, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con trabajo en conjunto, ¿no? Y la autoorganización. Además, uno de los, yo creo que principios más importantes en todo este enfoque de agilidad es el aceptar que los cambios son parte del día a día, ¿no? Que necesitamos adaptarnos a las necesidades cambiantes de los negocios y de los clientes. Por lo tanto, este tema no resuelto con otros enfoques, que es cómo responder de manera ágil ante los cambios del mundo, de la vida cotidiana, pues se ha resuelto con estos nuevos enfoques. Y en esa ruta, este Agile Coach es un rol clave, como tú decías, muy relacionado a buscar las mejores, yo creo que los mejores recursos, opciones y estrategias del equipo encargado de desarrollar los productos. Y en esa línea, mira, me gustaría compartirte un reporte que se acaba de liberar en febrero de este año, que es del Business Agility Institute. Sí, perfecto, este es el reporte. No, este reporte ha sido desarrollado por el Business Agility Institute y el Scrum Alliance. Este reporte lo han elaborado en base a encuestas a más de 600 especialistas, ¿no? Especialistas de más de 56 países. Y este reporte nos da alguna data interesante, ¿no? Que, por ejemplo, solo el 33% de los especialistas, de los que declaran que son expertos en Agile Coaching, tienen alguna formación o certificación en coaching, ¿no? Esto es algo muy interesante porque lo que nos está diciendo este dato es que siendo el rol de Agile Coach un rol clave en el proceso del aprender organizacional, del aprender como equipo, todavía el tema del coaching, que es un componente clave en este rol de Agile Coach, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Es como si tuvieras un vaso en el que tienes, es como un pisco sour, ¿no? O sea, tú tienes ingredientes, y el ingrediente más importante del Agile Coach en el pisco sería el coaching. Entonces, hay otro ingrediente importante que son los enfoques ágiles. Un coach tiene que saber de enfoques ágiles
Y el tercer componente, pues, tiene que ver con la experiencia, en facilitar, en hacer mentoring, en formar un poquito también, ¿no? Pero esto está en proceso. O sea, si esta encuesta nos dice que solo 33 de los que declara tener o estar en este rol tienen algunas certificaciones, esto está creciendo, ¿no? 70% de estos roles, también me llamó la atención, trabajan en compañías grandes. O sea, los que han sido encuestados son personas que trabajan en empresas grandes. Por lo tanto, esta encuesta hecha sobre empresas maduras, empresas de dimensiones importantes, de roles de Agile Coach, que ya tienen un espacio dentro de la organización, pues declaran que todavía un espacio como el 70% para seguir creciendo en gestión del talento, ¿no? Y también la mayoría son profesionales con más de 4 años de experiencia, lo cual es bastante en un mundo de agilidad que es bastante nuevo, ¿no? Sí. Podemos ver la siguiente lámina. Teníamos una lámina adicional, por favor, sí. Y esto es sobre lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué hace este coach, no? Bueno, el Agile Coach trabaja, como verás en estas estadísticas, en la mejora, ¿no?, del mindset, de esta forma digamos, de plantearnos, esta mentalidad de agilidad, ¿no?, en la organización, de esta filosofía con la que se trabaja en los enfoques de agilidad. También mejora, ayuda a que la gente se dé cuenta de sus capacidades, que se den cuenta de la mejora en los procesos a través de su propio desarrollo y contribución, ¿no? También mejoran la calidad, ¿no? La calidad, la comunicación, ¿no? Y definitivamente eso contribuye directamente a mejorar la agilidad organizacional. Eso es, Juan. Gracias, Charito. Déjame decirte que primero que nada me encantó la analogía que hiciste con el pisco sour. La entendí perfecta. Y sí, efectivamente, como nosotros sabemos, antes de la pandemia, ya el tema de transformación digital se empezó a hablar mucho, pero claro, se hablaba más de lo que se hacía. E incluso en algún momento sentimos nosotros que había un enfoque que todavía no era el correcto, porque ese enfoque se centraba más en el tema técnico y poco a poco todos fuimos aprendiendo que el proceso de transformación digital se inicia necesariamente con un proceso de transformación cultural. Y luego ya, una vez que la cultura, que el cambio, como tú has manifestado, se empieza ya a manifestar, se empieza ya a lograr, ok, estamos listos para emprender los ajustes digitales que sean necesarios y específicos para nuestras organizaciones. Y en ese sentido también, en el Agile Coach, lo que tú nos has dicho, que la parte más relevante es justamente el tema del coach, del coaching, que ya era una práctica que se venía dando hace varios años, ¿no? Donde las personas, independientemente de las profesiones o experiencia previa, se venían capacitando y certificando como coach. Eso ahora se combina una vez más con todos estos elementos digitales y resulta, pues, el rol del Agile Coach. Entonces, nos has manifestado también que este rol se centra hoy en día en las empresas grandes. Claro, eso también resulta lógico porque son las empresas grandes, generalmente las corporaciones que traen sus buenas prácticas de afuera y las vamos implementando y todos nosotros vamos aprendiendo. En ese sentido, Charito, la siguiente pregunta sería, ¿cómo nos puedes dar un ejemplo de cómo nosotros somos probablemente una empresa peruana? Hemos dicho que queremos internacionalizarnos. De repente también somos una empresa pequeña, más una empresa mediana o una pequeña empresa con pocos colaboradores. ¿Cómo nos aconsejas que nosotros podamos implementar y llevar a cabo ese rol de Agile Coach? Bien, a ver, las startups pequeñas tienen una ventaja, ¿no? Que pueden correr muy rápido porque tomamos decisiones más rápido, porque somos más flexibles, ¿no? Y la flexibilidad yo creo que es la clave de la supervivencia y del crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en squads, ¿no? Los squads son equipos pequeños que se autoorganizan, que se hacen dueños digamos, en base a sus capacidades,
del avance, del desarrollo, de la velocidad que le pueden imprimir a sus desafíos, ¿no? Y en nuestro caso, trabajando con grandes corporaciones, pues podemos contribuir de manera adaptativa e incremental a las necesidades de los negocios, ¿no? Me decías ejemplos, ¿no? Me gustaría comentarte algunas de los casos que se pueden presentar en este proceso digamos, de Agile Coaching. Me estoy acordando de una experiencia en un país latinoamericano en el que teníamos muchos cambios, ¿no? O sea, yo llegué cuando el proyecto ya estaba en una situación de crisis, ¿no? Esta era una empresa pequeña que brindaba servicios a una entidad pública con un desarrollo de una plataforma digital muy interesante, ¿no? Que incorporaba elementos de hardware, elementos de redes y también elementos de inteligencia artificial. Muy interesante. El equipo de desarrollo era un equipo robusto, muy técnico, sin embargo, la cantidad de cambios que se producen normalmente en un proyecto los llevó a dos problemas, ¿no? Que se suelen dar en estos entornos. La rotación de personal de desarrollo, que es importante, y que esto afecta, digamos, la curva de aprendizaje, y el otro tema es los cambios que eran frecuentes. Entonces, la suma de estas dos cosas llevó a un nivel de estrés al equipo y de problemas de calidad, ¿no? Cuando hay problemas de calidad, entonces se estresan los problemas humanos, los problemas personales del equipo, buscando un culpable o presionándose y perdiendo el norte en la entrega del resultado, ¿no? En esa ruta, entonces, lo que hemos hecho es incorporar, ¿no? El rol de coaching, ¿no? Yo tenía un rol más directivo, pero los roles los podemos adaptar en un momento y sentí que este proyecto necesitaba de este rol, así es que hice algunas intervenciones desde el rol de Agile Coach para que ellos descubran cuáles eran las fortalezas con las que habían trabajado hasta el momento, que el equipo aprenda, digamos, a descubrir sus propias estrategias para salir de estos aprietos, porque este es el equipo real que está afrontando el problema, ¿no? Siempre se pueden reforzar los equipos, pero a partir del equipo ya organizado, con cierta facilitación, con un enfoque de coaching importante, ¿no? Podemos invitarlos a descubrir sus recursos, sus estrategias. Ellos ya tenían un tiempo en este proyecto y finalmente pudieron solucionar sus desafíos y hacer las entregas con una mejor calidad que la que venían logrando, ¿no? Hasta cerrar el proyecto. Ese es un ejemplo de cómo las empresas pequeñas pueden aprender, maximizar, potenciar sus capacidades y responder ante empresas grandes que de repente no les cuesta más lograr esta capacidad adaptativa, ¿no? Correcto, Charito. Con tu ejemplo me queda claro que efectivamente lo fundamental es ese enfoque en el coaching, pero en el Agile Coach se combina, se complementa, se potencia justamente con esas metodologías, esos procedimientos ágiles que mandan en el mundo de hoy. Sí, extraordinario. Y además, otro punto que tocaste al inicio de tu respuesta y que es muy interesante es cómo se puede crear esa nueva dinámica, esa nueva sinergia entre grandes corporaciones y empresas pequeñas, entre startups ágiles, ¿no? Que pueden responder muy rápidamente una vez que van entendiendo y conociendo a ese cliente grande, pueden responder muy rápidamente a esas necesidades, ¿no? Aparte de enfocarse totalmente en el que es su cliente. ¿Qué otras ventajas le verías tú, Charito, a esas sinergias, a esa dinámica entre empresas grandes y empresas pequeñas que se pueden convertir en socios importantes y que colaboren al éxito de los negocios de estas empresas grandes? A ver, las empresas, a raíz de la pandemia, ocurrió algo muy importante que ha sido lo que Deloitte le llamaba el quickening, ¿no? Un proceso de aceleración de algo que se había previsto en los próximos 10 años y se dio en 6 meses, ¿no? Hemos visto cómo las economías, casi en todos los sectores de banca, de educación, el gobierno ha crecido muchísimo y a nivel global, ¿no? En todo ese proceso de, digamos, de gobierno digital. Y no hay una sola área de la economía mundial que no haya sido impactada de manera significativa por el trabajo remoto, por la necesidad de seguir
dándole continuidad a la economía en base a la tecnología, y felizmente que ya habíamos partido en este proceso. O sea, ya el mundo tenía más de una década trabajando intensamente, algunos 2 décadas trabajando en el desarrollo digital. Por lo tanto, lo que ha hecho la pandemia es provocar una aceleración del proceso, y la aceleración en la transformación digital lo que ha ocasionado es una necesidad de implementar una mayor cantidad de proyectos, y no solamente organización, sino cambios estructurales en las organizaciones grandes, ¿no? Organizaciones que están pasando de una arquitectura, ¿no?, más piramidal, más estructurada, una estructura, digamos, con una serie de escalas, a pasar a transformarse en tribus, en chapters, en equipos más pequeños, autoorganizados, con proyectos temporales. Se dice que el mundo se está proyectivizando, porque efectivamente nuestras metas son de plazos definidos, y eso encaja perfectamente en lo que es el concepto de proyectos, ¿no? Entonces, sean enfoques ágiles o enfoques tradicionales predictivos, el mundo cada vez se ha dado cuenta que trabajar con el enfoque de proyectos nos lleva a cumplir metas y resultados. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una gran organización? Que alrededor tenemos una serie de empresas, ¿no?, que van a brindarles servicios, ellos mismos se van a estructurar en pequeños equipos, de tal manera que podemos hacer muchas sinergias en esa flexibilidad, ¿no? Hay muchas maneras de integrarnos. Yo creo que esto nos acerca para poder intercambiar aprendizajes también, ¿no? Las empresas grandes, absolutamente en casi todas las líneas, están sufriendo una metamorfosis, y esa metamorfosis es dolorosa. Entonces, en esos procesos de cambio, las empresas pequeñas podemos aportar muchísimo valor, ¿no? Definitivamente hay ejemplos muy significativos de grandes empresas que están reestructurándose, ¿no?, a nivel global, y formando como pequeñas empresas. Decimos que son pequeñas empresas porque los squads son equipos que tienen una responsabilidad plena sobre sus resultados y sobre la forma como llegan a los resultados, ¿no? Este es un proceso distinto al piramidal, en el cual los lineamientos van a bajar en cascada, ¿no? En este caso, el poder se ha distribuido en los equipos que se autoorganizan, y claro, ese proceso no se hace sin conciencia. Y el darse cuenta que es la conciencia, el awareness, ¿no?, en inglés, es un proceso que es, yo creo que potenciado con estos enfoques de los Agile Coach, ¿no? Excelente, gracias, Charito. Ahora me gustaría explorar otro plano, explorar este rol, pero en otro plano, que es el nuevo mundo del trabajo, ¿no? Como sabemos, antes de la pandemia, el mundo del trabajo era básicamente presencial. La parte remota era un porcentaje muy pequeñito. Llegó la pandemia y nos fuimos todos al 100% en remoto. Y lo que decíamos en los primeros meses, decíamos, bueno, cuando todo esto termine, regresaremos al mundo presencial. Después dijimos, no, la verdad que ya nos gustó y le estamos viendo las ventajas al mundo remoto, y nos quedamos todos en el mundo remoto. Y así efectivamente vimos empresas líderes en el mundo que empezaron a tomar determinados tipos de decisiones. Finalmente considero hoy que probablemente la mejor solución sea un modelo híbrido, ¿no? Es decir, una combinación entre la parte presencial y la parte remota, porque hay roles dentro de la organización que definitivamente sí aplican para ser 100% remotos, otros que no lo aplican, todo lo contrario, por la naturaleza de sus actividades, pero entre todos seguramente llegaremos a modelos híbridos que probablemente a finales de este año o inicios del próximo podremos ir viendo cómo se van plasmando. Entonces, en este nuevo plano, en este mundo híbrido o de repente más sesgado a lo remoto, ¿qué consejos, qué consideraciones nos puedes brindar tú para tener un efectivo rol de este Agile Coaching? Bueno, sí, a ver, a mí me gustaría comenzar viendo una lámina. Tenía una tercera lámina en esta estadística, me pareció bien interesante, ¿no?
cómo evoluciona este rol de Agile Coaching, de Agile Coach en las organizaciones. Y lo que vemos en esta lámina es que en la medida que tenemos más años, ¿no?, dentro de del rol, dentro de la organización, hay una, digamos, una mayor remuneración, un mejor reconocimiento de este rol en el mercado, ¿no? También lo que estamos viendo es que hay estadísticas que no están acá, pero que las empresas de mayor tamaño valoran más este rol como un reconocimiento, digamos, de mayor nivel, ¿no? De mayor nivel, de tal manera que ahora encontramos en el mercado Agile Coach Juniors, Agile Coach Seniors, Agile Coach Advanced, Agile Coach Técnicas, en fin, muchas gracias por lo de la lámina. Sí, la podemos retirar, gracias. Sí, entonces, lo que está pasando ahora a nivel global es que hay una aceptación a este rol facilitador de aprendizajes, de reforzamiento, digamos, de cultura, a este rol que nos ayuda a darnos cuenta de cómo pasamos de un proceso A un proceso B. Yo creo que la conciencia en el proceso de transformación y de cambio es clave para maximizar el resultado. Y entonces empieza a dispersarse el proceso, ¿no? Nosotros que estamos trabajando digamos, en este rol digamos, a contribuir a la búsqueda del talento en las organizaciones, que nos piden servicios, lo que encontramos es que las empresas también están en una búsqueda, en una redefinición de estos roles de Agile Coach, ¿no? Porque cuando se levanta el rol, ¿no?, el rol de este perfil, encontramos que algunos de estos roles tienen un ingrediente muy alto a nivel técnico y muy bajo a nivel de coach, ¿no? Sin embargo, hay otros que se enfocan con un nivel intermedio, 50-50 de enfoques ágiles y de enfoques de coaching. Otros que tienen un enfoque más alto en el tema del coaching que en el rol de agilidad, ¿no? Lo cierto es que la integración del nombre, ¿no?, como Agile Coach, integra estos dos enfoques, ¿no? Necesitamos que este rol entienda perfectamente y sea un experto en el mundo de la agilidad. Mientras más horas tenga de recorrido en este mundo digamos, en estos entornos ágiles, podrá dar fe de que ha desarrollado más capacidades en el coaching, en esos procesos. Sin embargo, yo creo que las organizaciones recién están aprendiendo cómo es que este rol contribuye o puede contribuir, o cuál es la mejor manera que este rol contribuya a potenciar las capacidades de agilidad en la organización, ¿no? Y estas capacidades de agilidad, estos enfoques ágiles más desarrollados, tienen que ver con efectividad, con resultados, con satisfacción de cliente, con mayor potencia en la capacidad de producir resultados. Y eso es lo interesante, ¿no? En conclusión, yo creo que estamos en un camino en el que este rol va tomando más espacio, más fortaleza, se va diversificando, ¿no? Van saliendo diferentes sabores, como este pisco sour, van saliendo diferentes combinaciones, ¿no? Pero en el fondo, lo que ha venido, digamos, a contribuir a nivel global en estos espacios que llamamos VUCA, ¿no?, de tanto cambio, ¿no?, esta ambigüedad, volatilidad, incertidumbre, en el que vivimos en casi todas las economías del mundo, en todos los aspectos, está siendo resuelto por nosotros mismos. Es que no va a venir nadie a resolvernos los problemas. Y dentro de la organización necesitamos darnos cuenta cómo logramos resultados con la misma gente, ante los mismos clientes, con problemas de cambio, con desafíos de cambio que son naturales, que siempre se han dado y que ahora se dan con mayor frecuencia, ¿no? Este proceso de autoaprendizaje colaborativo y participativo, pues es liderado, gestionado, facilitado por este rol, ¿no? Y en eso estamos, y nosotros estamos aquí para contribuir justamente a apoyar a las organizaciones
en el perfilar de la mejor manera posible, en ajustar, flexibilizar el rol para que sea un rol adecuado a lo que necesita el cliente. No necesariamente todos los clientes son conscientes de cómo puede ser esta contribución, ¿no? Y yo creo que nuestro rol consultivo, como tú decías, justamente va a encajar en darle ese valor a los clientes, ¿no? Es importantísimo ayudarlos, ¿no? Por un tema, el cliente normalmente está en su día a día, tiene los desafíos operativos, necesita un producto y tiene un mundo que ya existe y que tiene que seguir gobernando con una mano. Y mientras maneja el proceso de cambio con la otra mano, en el proceso de transformación organizacional, hay algo que no cambia fácil, es la cultura. La cultura toma años, algunas veces décadas en cambiar, porque la cultura es básicamente el comportamiento colectivo, es cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, ese es digamos, un rol que nos ayudará justamente a cambiar el mindset, la forma de pensar, y una vez que tomamos una decisión adecuada, estaremos dispuestos a darnos el permiso para hacer cambios en las conductas. Excelente, Charito. Vamos ahora a resolver una inquietud que ha surgido a raíz de tu charla. En realidad es una inquietud y es digamos, hemos encontrado varias respuestas. Digamos que yo soy un talento que hace algunos años, cuando empezó todos estos temas digitales, cuando se anunció que estábamos entrando a la cuarta revolución industrial, empezaron los temores que siempre se han manifestado a lo largo de la historia, ¿no? Uy, me voy a quedar sin trabajo porque vienen los robots y se van a quedar con mi trabajo. Después me sentí un poco más aliviado, perdón, cuando históricamente se mostraba que en todos estos procesos que ya habíamos vivido anteriormente, claro, hay muchos roles, hay muchas labores que se extinguen, ¿no? Gracias a este desarrollo, pero a la vez surgen nuevos. Entonces ahora descubro, y me has convencido, Charito, de que el Agile Coach es un rol que ha nacido recientemente y que tiene mucho potencial, mucho futuro, y que de repente que yo siendo yo un talento que he adquirido una de las principales características del mundo de hoy, es decir, lo mencionaste, esa capacidad constante de aprender y en paralelo de desaprender todo lo que queda obsoleto rápidamente, y que además entiendo, como dijimos al inicio de esta charla, que la escasez del talento es una brecha donde yo, el talento, soy el principal responsable, independientemente del género, de la generación, etcétera, quiero dedicarme a este rol. ¿Qué me aconsejas, Charito? ¿Cómo puedo yo entender, aprender y de repente desarrollarme con mucho éxito en este nuevo rol de Agile Coach? Bueno, sí es una pregunta interesante. ¿Y quiénes podrían desarrollar estas capacidades? Yo creo que lo primero, como en todas las elecciones que hacemos en la vida, es el interés, ¿no? Tener el interés. Pero tener el interés en el rol. Pero ¿quiénes yo creo que tendrán más capacidad para acelerar su proceso y hacer un rol como filosofía de vida y hacer una contribución más importante? Aquellos que tienen interés por las personas, ¿no? Porque este es un rol en el que tocamos algunos botones que son complejos, que está la ingeniería humana, ¿no? El tema de la personalidad es un tema difícil digamos, de abordar. Lo que traemos dentro de nosotros, dentro de nuestra estructura de pensamientos, de emociones y de comportamientos, son sistemas que se han formado desde que nacemos, son estructuras complejas, ¿no? Y estas estructuras complejas, que son los seres humanos, son los que producen resultados. Finalmente, yo pienso de que un producto, cualquier producto que vamos a desarrollar, finalmente lo desarrollas. Si hoy día no lograste desarrollar código, o no has configurado un equipo, o no has implementado una construcción o el proyecto que tengas, en más días lo logras, ¿no? Tendrá un mayor costo, pero lo logras. Siempre la parte técnica la podemos lograr, ¿no? Pero el tema de las personas es un tema más complejo.
Si a alguien le gusta entender o le parece provocativo poder entender más a los seres humanos y ver cómo hacer que los seres humanos en grupo consigamos resultados, o les gusta el tema organizacional, el tema de cambio, el tema de proyectos en general, el tema de resultados, y se motiva por este tema, pues en principio aprender de agilidad, que no es complejo, es felizmente una, digamos, es un pack, ¿no?, de temas de filosofía, en la mentalidad ágil, hay técnicas, hay muchos cursos con todos estos enfoques ágiles, ¿no?, algunos más usados que otros, pero todos suman, y hay una disponibilidad enorme en el mercado, ¿no?, de certificaciones también abundantes de todos los niveles, de todos los tipos, y en paralelo el coaching, ¿no? El coaching tiene un camino un poco más largo, ¿no? El coaching implica también absorber un proceso de desarrollo personal, ¿no? Es muy difícil hacer coaching si uno personalmente no ha pasado por un proceso de desarrollo personal, ¿no? Y cuando aprendemos coaching, nos vemos prácticamente obligados, nos damos cuenta que necesitamos primero desarrollar capacidades, y eso es lo interesante de este rol, ¿no? Que haces un proceso de desarrollo personal y en paralelo vas aplicando, ¿no?, estos enfoques, esta práctica, y vas reforzando a nivel de la organización estas capacidades, te vas certificando y finalmente tendrás los tres ingredientes, ¿no? Los enfoques ágiles, tendrás el coaching, que es un proceso que menos de 2 años no lleva para tener ya capacidades importantes de coaching individual, coaching en equipos, y la práctica, ¿no? La práctica es fundamental en este proceso. Y para hacer práctica, pues hay mucho, ¿no? Todas las organizaciones están cambiando. Aquella que no se esté transformando en estos momentos, en este momento histórico del mundo, no va a poder permanecer mucho tiempo, y es inevitable ese proceso de transformación. Se está automatizando todo, ¿no? Cada vez más el RPA va contribuyendo a la automatización de muchos procesos, ¿no? Las comunicaciones también, con el 5G, que van entrando cada vez con más fuerza, nos van a permitir más velocidades, más capacidades, mejor tiempo en la entrega de la información, ¿no? Y eso nos ha llevado a que finalmente nuestros clientes ven ahora el mercado no solo local, ¿no? Se ve un mercado más internacional, más plano, y en ese encuentro cultural y en ese proceso de cambio tenemos oportunidades para practicar el Agile Coaching. Excelente, Charito, muchas gracias. Estoy seguro que vamos a motivar a muchas personas de nuestra audiencia a explorar, convencerse y desarrollar una carrera muy exitosa en lo que se refiere al Agile Coaching. ¿Algunas palabras finales, Charito, con las cuales podamos cerrar con broche de oro este webinar? Bueno, yo invito a nuestra audiencia, ¿no?, en principio, a entrar al mundo de agilidad. Yo creo que el mundo de agilidad es un mundo útil para todos, absolutamente para todos. No hay área de la economía que no esté integrando estos enfoques, sea el sector público, del sector privado, del sector público. El otro tema es que el coaching es un recurso muy valioso para ayudarnos personalmente, para ayudar a otros, para ayudar a las organizaciones en este proceso de cambio, ¿no? Es digamos, una facilidad que cada día se va desarrollando más, entonces los invito. Y por último, nosotros que estamos en el tema de gestión del talento, pues nos damos cuenta que cada vez necesitamos más capacidades, tenemos una brecha muy grande en la disponibilidad de talento digital. Nosotros estamos aquí para contribuir, ¿no?, a cambiar, a incrementar, a invitarlos para incrementar esas capacidades y contactar, ¿no?, tender puentes entre estas capacidades que van creciendo con las organizaciones que van necesitando estos recursos, ¿no?, necesarios para estas épocas. Irán cambiando, los nombres irán cambiando, o sea, vamos a ir integrando cada vez más roles, ¿no? Y bienvenido, ¿no? Este es un mundo en el que las organizaciones quieren incrementar sus capacidades para renovarse, para incrementar la velocidad de transformación, para madurar, para adaptarse a los procesos de cambio, ¿no? Y ahí estamos, yo creo que con mucha motivación
para crecer y para contribuir, ¿no? Y crear este nuevo espacio más apropiado para nuestras necesidades, ¿no? Construyéndolo entre todos, ¿sí? Gracias, Charito. Tenemos una pregunta de la audiencia y nos dice así a la letra. ¿Qué lugares online recomiendas para llevar cursos de certificación como Agile Coach? Ya, bueno, interesante en el tema de certificación, ¿no? Yo creo que la misma Scrum Alliance tiene algunas certificaciones. Si buscamos en Latinoamérica, también hay varias entidades que están ofreciendo ahora cursos de certificación de todos los niveles. Pero esto, como todo, yo creo que las certificaciones nos ayudan mucho a seguir algunos pasos y a tener algún tipo de acreditación, como todos los procesos en crecimiento. Una acreditación mundial, como que no hay una acreditación, o sea, una acreditación normalmente se da país a país, ¿no? Hay países que, como en el Perú, SUNEDU certifica y acredita ciertos grados, ¿no?, de logro. Yo creo que aquí lo más importante, David, es el grado de experiencia que podamos lograr, ¿no? Ahora, para los más jóvenes, que sí, yo creo que es muy aplicable el tema de certificación, pues comenzar con alguna certificación alcanzable en corto plazo siempre es lo mejor, porque este es un proceso incremental, ¿no? Si googleamos en Latinoamérica vamos a encontrar diferentes empresas, consultoras de diferentes tamaños que ofrecen cursos bastante sencillos, ¿no? De muy corto plazo. Y la idea es, sobre todo para tener alguna seguridad, de repente que tenemos ya estos conocimientos básicos, tomar cualquiera de estas certificaciones. Y una vez que las tengamos, la cuestión es la práctica, ¿no? Y buscar los espacios de práctica es lo que nos da a nosotros la verdadera certificación, porque la certificación está en el logro, en que lo que hagas se convierta en un resultado que es bueno para todos, ¿no? Que nos da valor económico, porque tenemos más efectividad en la entrega de resultados, nos da un valor emocional importante porque vemos que los equipos se dan cuenta de que pueden contribuir, y eso es muy importante. Los equipos reconocen. Hay veces el coaching bien hecho está tan al servicio del equipo que el equipo se da cuenta de sus fortalezas y podría no darse cuenta de que el Agile Coach ha provocado esto, ¿no? Entonces, el Agile Coach necesita como esta capacidad de humildad, de integrarse de una manera plana con el grupo para provocar estos espacios de confianza donde la gente pueda hablar y aprender en equipo, ¿no? Entonces, la práctica yo creo que es la clave, y en la medida que pasen los años y se den diferentes tipos de integraciones a nivel global, sobre todo la integración en el project management, ¿no?, de proyectos más predictivos, adaptativos, tenemos un laboratorio enorme y unas posibilidades muy grandes de poner en práctica estos espacios, ¿no?, de Agile Coaching. Eso es. Excelente. Y concordamos plenamente contigo, Charito, y cómo, digamos, muchos de estos procesos, muchas de estas dinámicas se van adaptando a las nuevas épocas, a los nuevos tiempos, cambian de nombre, pero tú has mencionado dos principios que se mantienen, diría yo, desde el inicio de los tiempos. Uno, la fuerza del equipo, ¿no? El equipo como ese núcleo, ese motor generador de toda esa fuerza que necesitan las empresas para llevar y desarrollar con éxito sus objetivos de negocio. Y parte de del alimento, del insumo necesario para ese equipo es el principio de la humildad, porque solo la humildad nos permite reconocer que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, que necesitamos el apoyo del equipo y que además nos permite estar en esa predisposición de un aprendizaje permanente. Un placer haber estado esta mañana contigo, Charito. Muchísimas gracias por tu presencia, por habernos compartido parte importante de esa valiosa experiencia que tú tienes. Hemos recibido saludos desde Canadá hasta Chile, acá muy cerca de la frontera hasta Antofagasta, y eso también me permite recordar y enviar un saludo a nuestro querido Perú.
Sabemos que Perú ha celebrado este 28 de julio el bicentenario. Entonces va desde Talent to Win un saludo y un reconocimiento a todo el pueblo peruano por esos primeros 200 años de vida republicana e independiente. Pasamos entonces a continuación al evento final de este webinar, que es el sorteo digital. Adelante, Víctor, con la ruleta digital. Qué interesante. Así es. Todo se ha trasladado al mundo remoto. Muy bien, entonces tenemos una ganadora. Es la señora Consuelo Negrón, la afortunada, con la cual ya en off tomaremos contacto para hacerle saber cómo vamos a proceder y que ella pueda hacer efectivo su premio. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Muchas gracias a todos los amigos presentes. Les recordamos que esta es una serie mensual de webinars. Estén atentos al desarrollo de los temas, al contenido que siempre compartimos en nuestras redes sociales y donde prontamente les haremos llegar el tema, la fecha y hora propuesta para el webinar del próximo mes de agosto. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes.